Yo soy Gloria Tovar, profesora de la Facultad de Comunicaciones. En fin, cosas de la tecnología que tú conoces bien, Daniel. Bien, qué gusto Así es, Gloria. tenerte. Mira, me parece que sería interesante, bonito, comenzar un poco con el origen de todo esto, ¿no? Y creo que nuestros estudiantes, que son los que están escuchándonos esta tarde, probablemente, sientan que conectan con esto, ¿no? Un poco hacer un juego de volver en el tiempo, un poquito. Mm, En aquella época en que tú estabas por ingresar a la universidad y estabas claro. en esa etapa en que piensa uno muchas cosas, ¿no? Cómo es que uno va tomando decisiones para seguir estos caminos. Entonces, hagamos un pequeño flashback allí y cuéntanos esa etapa, ¿no? Esas cosas que rondaban tu cabeza, que esas cosas que daban vueltas. ¿Y cómo fue primero que decidiste entrar a la facultad, ¿no? Elegir una carrera? Y ya veremos algunos otros detallitos. Mira, creo que, o sea, así como nadie te enseña a poner un negocio, nadie te enseña realmente cómo elegir una carrera. En mi caso, yo no tenía idea qué estudiar en el colegio. Yo jugaba fútbol en la San Martín y también jugué fútbol en la U. Y de ahí en ese proceso me tocó terminar el colegio y decir, ¿y ahora qué hago con mi vida? No sabía de verdad qué estudiar. Para serte honesto, al comienzo no entré a la Facultad de Comunicaciones de la UPC. Yo, en mi afán por descubrir la carrera que más plata da o más Ujú. oportunidades laborales da, me metí a administración en otra universidad. Duré 6 meses. Básicamente le pregunté a mis papás, oye, viejos, yo no sé qué estudiar, pero quiero estar en una carrera que dé plata. Entonces me dijeron, bueno, estudia administración para que puedas administrar empresas y ganas platita, ¿no? Y eso fue lo que hice. La verdad que fue una decisión que al día de hoy valoro. En ese momento no. En ese momento dije, pucha, qué tal pérdida de tiempo estos 6 meses. Y ahí mismo, en esos 6 meses me fui, básicamente lo que encontré es que, oye, soy bueno, ¿en qué soy bueno? ¿No? Es como que la pregunta que me hacía en esos 6 meses donde sufría, y cuando respondí a esa pregunta de saber, no soy bueno necesariamente en números así fuertes, pero soy bueno transmitiendo, comunicando, contando historias. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a entrar a comunicaciones. Y ahí Ujú. a la par estaba la UPC. No solamente tuve malas experiencias a nivel de carrera, sino con la universidad en sí. Recién estaba empezando esta universidad, y tenía unos serios temas de infraestructura, hay cosas que no me gustaban dentro de la universidad, así que dije, pucha, me voy a pasar a una universidad un poco más seria, con una serie de convenios interesantes, y dije, bueno, voy por la UPC. Esa fue como mi decisión en ese momento. No tenía muchos datos y decidí. Pero de ahí, eso es lo interesante, que ahí me salgo de la universidad también. Así es. Y has dicho algo que es interesante, ¿no? Que toda esta búsqueda de uno que a veces cree que ha perdido el tiempo, pero no, ¿no? Eso dice, "Sí", Mm, inicialmente uno dice, ¿qué he perdido? Claro, uno cuando tiene cierta edad también quiere correr bastante, ¿no? Eso es verdad. sí, Pero claro, ahora, al pasar un poco de tiempo, ya valoras ese proceso, ¿no? Ese proceso de muy joven, porque terminamos el colegio bastante jóvenes, ¿no? Y no es que 6 meses no es nada, lo ve uno ahora así, claro. En ese momento 6 meses te parece un media vida, ¿no? Y ahora, primer ciclo, ¿no? Ya decides, tomas esta decisión y estás, primer ciclo, cachimbo, Daniel Cachimbo, ¿no? En aquellas épocas. Y en ese momento, ¿no? ¿Cuáles son ya en la universidad? Porque dentro de la Facultad de Comunicaciones hay varias carreras, todos saben, ¿no? Entonces tú optas por una de ellas, pero me imagino que ya en primer ciclo y en los primeros ciclos hay ciertos factores que hacen que uno enganche, ¿no? Que uno sí. vaya trazándose un perfil propio, profesores, amigos, situaciones. La universidad es un poco más que las clases. O sea, Sí. ¿cuáles fueron ahí esas experiencias ya en la universidad que de alguna manera te fueron perfilando? Mira,
Yo me incliné, bueno, yo estudié imagen empresarial en la UPC. Por qué me metí a esa rama de la comunicación? Porque lo veía como un poco más generalista, es decir, incluía temas comerciales como publicidad, incluía temas de responsabilidad social, incluía temas de PR, de periodismo. Entonces dije, ¿sabes qué? No me quiero encasillar en algo, sino que quiero tener la amplitud para ver, ok, probar y ver con qué me engancho después y ya cuando en el camino veré en qué me especializo, ¿no? Eso fue mi razonamiento en ese momento. De hecho, me gustó mucho los primeros cursos de introducción a imagen empresarial, los llevé con Claudia Guillén. Ella Ujú. hasta el día de hoy es mi mentora, ella me ha guiado muchísimo, la quiero mucho. Y creo que el segundo factor es los profesores. O sea, creo que tanto en el colegio como en la universidad hay profesores que te marcan y a mí Claudia me marcó muchísimo, sobre todo por esta mirada de entender a las empresas como si fueran personas, Ujú. en donde uno tiene que gestionar, ok, la parte comercial, la reputación, la parte, de la parte interna, o sea, como que cómo llevas tu vida personal, tu casita personal. Todo eso dije, ¿sabes qué? Esta aproximación humana es la que me gusta en mi vida. Yo en esa época también, bueno, si es que te parecía que 6 meses perdí tiempo, Ujú. me fui 5 años después. Entonces, o sea, perdí después, entre comillas, 5 años porque me salí de la universidad y luego vuelvo a la universidad. Yo termino recién, a los 28. Entonces, en esa búsqueda, lo que tú dices es interesante. O sea, todos estamos buscando, y acá hay un aprendizaje que tuve, todos estamos buscando encajar en una carrera, pero en verdad lo que me llevé es que la carrera es donde encaja contigo, es al revés. La carrera es una herramienta para lo que tú quieres hacer o las metas que tú tienes, ¿no? No es viceversa, ¿no? No, yo no me amoldo a la carrera. Y ese aprendizaje, ese cambio de mindset fue una de las cosas más importantes. Y en esa búsqueda yo quería hacer mucha ayuda social. Yo estaba metido en un grupo medio religioso, católico en esa época, y me fui a un viaje en una zona muy lejana, en Monurillo, en Puno, y dije, pucha, quiero como que romper un poco las brechas que hay en el país de estas brechas sociales que hay. Y decidí meterme a ayudar a ser sacerdote 5 años. O sea, ahí dije, ¿sabes qué? ¿Qué es lo más cercano a dedicarme al resto? Ser cura. Y estudié 5 años de mi vida filosofía y teología. Ah, fue todo un viaje, entonces Un viaje. un viaje exterior, interior. Claro, y Sí, eso sí, eso es poco común, te diré, no, no es que poco es poco común. común. O sea, digamos, sin embargo, hay quienes realizan otros tipos de viajes, ¿no? También personales en esa ruta, mientras que están corriendo es su carrera, bueno, no necesariamente que se vayan 5 años físicamente, pero también hay, ¿no? Todo un proceso, uno durante el tiempo en que está en la universidad va haciéndose muchas preguntas y va perfilándose y encontrando. Ahora, algo que me parece interesante, tú dices, ya, la carrera de comunicación e imagen empresarial es bien amplia, eso es cierto, te da como una base. Y ahí Mm, tal vez otra cosa, ¿no? Cuando uno estudia la carrera, su primera carrera, porque en realidad es su base, no es que eso lo defina todo. Tú, por ejemplo, ya, comunicador, con esta experiencia de 5 años ¿no? que te marcaron sin duda en el ámbito de lo social, como tú dices, eh, pero luego te conectas mucho con el tema de los negocios y eso me da mucha curiosidad porque lo que sí. has contado hasta ahorita, ¿no? Toda tu preocupación por las cuestiones sociales, por el apoyo, por la empatía con las personas que es tu lado, sí, conecta muy bien con lo que es la carrera de comunicaciones. ¿Cómo lo conectas con el tema de los negocios? Porque la mayoría de Mm. tus proyectos, ¿no? E incluso de hablemos de negocios, no planteas hablemos de filosofía, ni Exacto, exacto. podría haber sido, ¿no? No sé si por ahí tal vez tengas algún otro proyecto por ese lado, pero hablemos de negocios, ¿por qué? Porque ¿cómo conectas toda esa fuerza, esa intensidad por el lado, social, ¿no? Que sí puedes conectar con la comunicación, sin duda, pero con el tema de negocios, de proyectos, ¿no? De este tipo. Mira, como te digo, en la historia me fui 5 años, después de 5 años volví a mi carrera de comunicaciones y la terminé. O sea, yo volví a la universidad a los 23 años
y retomé mi carrera de comunicaciones. Terminé mi carrera de comunicaciones y es ahí donde ya en el camino, en plena universidad, empiezo a entrar en este mundo de los negocios. Habían dos cosas que me impactaron. Una, desde el lado de la filosofía, la carrera o sea, el curso que más me gustó fue antropología, fue el estudio del ser humano. Y la forma en que estas personas tienen distintas necesidades, cómo cambian esas necesidades en el tiempo. Y por otro lado, em, algo que me llamó mucho la atención cuando ya volvía en la parte de comunicaciones es que el comunicador es una persona que traza puentes entre temas que son como lejanos o son de nichos o complejos para las masas o para la cantidad de gente, y los hace sencillos, para todos. Entonces dije, oye, efectivamente, como te comenté, no tenía mucho expertise en números, pero sí me llamaba la atención el mundo de los negocios. ¿Por qué? Porque los negocios para mí son personas que ven una problemática, una necesidad, deciden resolverla con un modelo de negocio rentable y sostenible en el tiempo. Entonces, eso me apasionó. O sea, como decir, ok, ¿cómo es que estas personas encuentran una problemática, no sé, la problemática del transporte con Uber, la problemática de alquilar departamentos con Airbnb, distintas problemáticas que las aprovechan en un producto y las venden, ¿no? Entonces, y lo hacen sostenible, lo mantienen en el Ujú. tiempo, que no dependan de mí necesariamente. Y le agrego una cosita más, que es que yo había perdido tiempo, 5 años de mi vida. Entonces, me faltaba muchísimo. Iba a terminar a los 28, decía, a los 28 voy a ser practicante, Mm. luego de practicante analista, coordinador, y así me va a pasar una vida en la vida, en los paradigmas laborales, ¿no? Entonces dije, yo tengo que poner un negocio, yo tengo que emprender. En la universidad es donde emprendo Cambista, que es la primera casa de cambio Ujú. digital, que es raro que un comunicador Sí. lidere una empresa financiera. O sea, yo jamás me hubiera imaginado en mi vida haber liderado ahorita dos empresas financieras, porque es Cambista y Flip, que es un fondo de inversión. Entonces, nunca me hubiera imaginado que haga eso, pero el aporte que hacía desde comunicador es, ok, ¿cómo hago las finanzas mucho más sencillas o accesibles a la gente? Por ahí estaba la parte de marca, por ahí está la parte de reputación. Ujú. Esa fue mi aporte a las empresas o proyectos que Al tuve. proyecto, a los proyectos, claro, porque en realidad esa era mi curiosidad, ¿no? ¿Cómo conectaste y qué factores hicieron que descubrieras esa relación, ¿no? Sobre todo, porque, y además, claro, desde, si quieres, ¿no? Al menos desde una mirada más filosófica o más antropológica, que eran las que ibas descubriendo, el mundo de los negocios se ve como algo un poco oscuro, ¿no? Como algo un Sí, poco sí. el lado oscuro del mundo, no sé. Entonces, el romper con eso y decir, no, se pueden hacer proyectos que también, que no impliquen una contradicción emocional interna, ¿no? Hay un juego ético. O sea, cuéntanos un poco ese aspecto, ¿no? ¿Y qué factores o personas digamos, se conectaron contigo para armar estos primeros emprendimientos o propuestas que has mencionado? Mira, yo creo que el aprendizaje principal fue de mi propia vida, o sea, con esta experiencia de no tener, o sea, de no querer encasillarme en una modus operandi de la gente en general, de terminar la universidad, practicar, etcétera. Dije, quiero poner un negocio. Y cuando empecé a poner un negocio, empecé a leer bastante sobre temas de negocios. También en la carrera misma había un curso que era sobre emprendimiento que me gustó bastante. Y en este interín es donde yo identifico una problemática que es que, oye, la gente está cambiando en la calle, hay asaltos, hay robos, y por otro lado tienes una banca que cobra muy caro el tipo de cambio, ¿no? Entonces hay una Mm. brecha también gigante, y es ahí donde yo hago la relación diciendo, oye, o sea, puedo hacer un producto barato como la calle y seguro como el banco, y además de que el negocio sea sostenible y que gane, y al que al final hoy día son 40 personas en el equipo, o sea, es un negocio que está avanzando bastante bien en el mundo fintech, que son financieras tecnológicas, eh, estoy como que aportando mi granito de arena a la sociedad, ¿no? Entonces, no rompí un poco el mito de que los negocios o los empresarios son gente que busca su propio interés. Al Ujú. contrario, yo creo que los negocios más exitosos son aquellos que más
piensan en el otro, ¿no? Hay excepciones, obviamente, casos de corrupción o lo que sea, pero creo que para poner un negocio uno tiene que ponerse en los zapatos de la otra persona, identificar sus dolores, sus problemas, sus necesidades y responder a eso, ¿no? Uno dice que cuando uno renuncia a su trabajo, a veces uno renuncia a su jefe, pero en verdad te das cuenta que tienes un montón de jefes que son tus clientes, ¿no? Y es a ellos a quienes respondo. Y finalmente me di cuenta, oye, este es mi grano de arena, o sea, este es mi aporte a la sociedad, mejorar la seguridad en el país, mejorar incluso las tasas abusivas que pueden haber en el sistema financiero, y ahí fue mi aporte. Lo mismo pasó con Flip, que es el fondos mutuos que te digo, que son un fondo de inversión. También hay mucho la gente no sabe qué hacer con su plata, hay muchas estafas, ¿no? Y en este interín dije, voy a compartir cómo puse estos negocios. Y ahí comparto mi itinerario, mi día a día, ¿no? No me considero, creo, no es que he hecho un MBA, no es que soy una persona magistrada en algún tema de negocios en particular, pero soy un entusiasta que quiere compartir lo que aprende en el camino, ¿no? Ujú, es una propia experiencia, ¿no? Ahora dices que son 40 personas en este equipo, o sea que han ido creciendo. En Y Flip somos 20, en Cambista 40, sí. me imagino que allí sí has reclutado un equipo con distintas perspectivas, ¿no? Y ahí viene un tema que creo que desde la universidad se va formando, y es que, no sé si será tu caso, ya nos dirás, pero uno va generando vínculos, ¿verdad? Vínculos con otros, primero estudiantes, profesores y estudiantes, que luego, al pasar el tiempo, esos vínculos, algunos se mantienen o se renuevan, y son con quienes probablemente vamos a encontrarnos luego, ¿no? No sé si en tu equipo has mirado, bueno, has reclutado, por decir así, personas con distintas orígenes, pero me gustaría que les comentaras un poco a nuestros estudiantes lo que implica armar una red, ¿no? Una red de personas vinculadas a ti, a tus distintos matices, y cómo un equipo suele ser multidisciplinario, podría decirse. Sí. A ver, ese detalle me parece interesante. Y yo tenía idea, yo sí tenía claridad con respecto a que una empresa financiera no lo iba a hacer solo, o sea, siendo comunicador era bien difícil. Tenía claro mi lugar, ¿no? Mi lugar es, voy a hacer que la gente confíe en esta financiera, ¿no? En Cambista. Pero necesito equipo, como tú dices, el proyecto es una carreta, necesito gente que empuje de distintos lados la carreta, ¿no? Yo voy a empujar de un lado, pero solo no la voy a empujar en esta cumbre, ¿no? Entonces, mi socio es experto en temas de producto, es ingeniero mecánico y además con mucha expertise en consultoría en Deloitte. Él es mi mejor amigo del colegio con el que hice este emprendimiento. Y aparte me asocié con un financiero, que es un economista de la Pacífico. Este es de la Católica, la Pacífico, yo de la UPC, y empujamos la carreta de distintos ángulos. Lo bonito es que eh, creo que cada uno entre nosotros respetamos el rol que tiene en la empresa cada persona y admiramos también el trabajo del otro, ¿no? No nos metemos mucho en eso, salvo en conversaciones. Dicen que siempre tiene que haber un perfiles. El primer perfil es un soñador, un idealista, que es aquella persona que suele ocurrírsele la idea. Ese le dicen el hipster. De ahí está el hacker, que es aquella persona que convierte esa idea, ese sueño en un producto tangible. De ahí está el hustler, que es aquella persona que vende ese producto, lo conecta con la necesidad. Ahí entraba yo. Y de ahí tienes un cuarto que es el aguafiestas, ¿no? La persona que te aterriza un poco a Ah, la realidad, que es un poco en tierra, aterriza, ¿no? Entonces, esos cuatro perfiles o esos cuatro arquetipos se replicaron en un equipo de tres y eso creo que fue una de las razones por las cuales despegó el negocio también. y tú eras el soñador, me imagino, o el Soñador y a veces vendedor. el aguafiesta, ¿no? No, no fui el No aguafiestas. fue. El aguafiestas era el Los financiero y el ponía hacker era ahí, mi mejor amigo. les ponía en tierra. Yo Decía que conseguía las revisaban. entrevistas en el comercio y él me decía, no hay forma de que salgas en el comercio. Muy bien. Em, Otra cosita, un poco para que los chicos, yo imagino que una de las preocupaciones que uno tiene ya mayores cuando va en los últimos ciclos, sobre todo,
¿no? Bueno, con algunos con sus tiempos como tú, que se tomaron extras así, ¿no? Pero luego en algún momento ya retomas la carrera y estás en los últimos ciclos, ¿no? Estás ahí ya. En esos últimos ciclos, en esos últimos momentos, algo que uno siempre se pregunta y que tú te preguntaste por lo que nos has dicho es, voy a conseguir trabajo, cómo Mm, empezar a ingresar en el escenario laboral, ¿no? Y por mm, lo general los chicos al octavo, noveno, décimo, incluso para conseguir hasta prácticas, les es complicado. No sé sí. si les pudieras comentar un poco lo que implica la es posible. No hay recetas, ya sabemos, pero algunas ideas o, ¿no? o recursos que uno puede tener. Tú decidiste, y creo que fue un camino bastante exitoso, crear un proyecto propio. Pero, a ver, ¿no? ¿Qué crees que puedan hacer ellos? ¿Qué recursos pueden tener en ese momento en que a veces uno se desanima un poco, ¿no? Porque siente que no lo llaman, que lo se ve, que en fin, ¿no? Sí. Toda esa historia. Mira, yo creo que el gran problema de eso, y creo que tiene que ver también con el mundo de los negocios, y de lo que se trata, a veces, no sé, te voy a poner un ejemplo, ¿ya? En plena crisis de Huaycos, por ejemplo, muchos emprendedores venían a preguntarme, oye, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago con mi negocio? No tengo esta cuestión, la incertidumbre política, el tema de la pandemia, cosas externas que en verdad a todos nos afectaron. No sé, tengo varios amigos que se quedaron sin trabajo, o sea, la incertidumbre que se veía era muy fuerte. Eh, pero el truco o el hack que buscábamos tener cuando hablaba con estos emprendedores era, ¿qué está en tu control? Lo que puedes controlar es lo que te tienes que enfocar. Entonces, por ejemplo, un emprendedor que era un guía turístico y tenía una agencia de turismo en Cajamarca, ¿ya? Cortaron un vuelo que iba para allá, entonces la ida es en bus, entonces le dije, ya, ok, ¿cuánta gente va a Cajamarca a la semana a través de tu agencia? Tantos, ok. ¿Cuántas llamadas tienes para esa gente que va a Cajamarca? Tantas. ¿Cómo duplicamos esas llamadas? ¿Cómo aumentamos la cantidad de contactos para que llames y así aumenten tus ventas? En eso enfócate, olvídate de la coyuntura, tenla en cuenta sí, pero enfócate en lo que puedes controlar. Lo mismo con la parte laboral. Yo creo que no es un trabajo de buscar chamba o trabajo, sino cómo te haces más empleable. ¿Qué está en tu control para hacerte más empleable? Y en ese sentido, no hay ninguna brecha que te permita desarrollar una habilidad única. Eh, yo creo que las carreras son importantes y creo que la carrera te da un cierto marco en donde tú te desenvuelves. Pero, por ejemplo, yo creo que la razón por la cual, por ejemplo, mi marca personal, el tema de las redes sociales, fue que integré dos habilidades que parecen inconexas, las finanzas y las comunicaciones. Siempre tienes la posibilidad de desarrollar una habilidad que al final sea única en el mercado. Si es que eres bueno comunicando, lo vinculas con otra cosa y eso te va a ser único. Y acuérdate que en el mundo de ciegos el tuerto es el rey. La idea es identificar dónde están esos ciegos, dónde está ese mercado de ciegos donde tú seas el rey, tú seas el tuerto. Eso se halla desarrollando distintas habilidades que hoy en día están disponibles. Eh, Ujú. por ejemplo, una persona, te voy a poner un científico, estudió ciencias y es una persona que le gustan las películas, es decir, le gustan la cinematografía. Y él en su cuenta personal de redes sociales o lo que sea, que tiene millones de una comunidad de millones de personas y también vende cursos y productos, vincula la ciencia con las películas de Marvel, por ejemplo. Y hace un contenido súper interesante y único que nadie puede copiar. El gran problema, creemos, es que ¿en qué juego estás? ¿En el juego de la competencia, en donde si tú eres un doctor, tienes que ser el mejor doctor y hay un montón de doctores? ¿O en el juego de la diferenciación y la creatividad, en donde tú vas a desarrollar una habilidad única, donde te diferencies o te posiciones en un mercado más chico? Esa creo que es lo que está en tu control desde el punto de vista del trabajo y tú puedes hacerlo, puedes desarrollar esas habilidades. Claro, entonces, algo que es bien, bastante característico del mundo de la
comunicación o de los comunicadores es hacer este tipo de vínculos que a veces parecen atípicos, ¿no? Sí. El cine con la ciencia, el periodismo con la música, la tecnología, o Claro, sea, medio no te- ambiente, claro. lo interesante es que no hay aspectos ajenos a nosotros, Así ¿no? Es es, decir, así eso te es. da esa libertad mental para hacer esas conexiones que pueden parecer raras a veces, pero que te marcan un perfil personal, que eso creo que es lo que tú estás ahí planteando, ¿no? Y Exacto. siguiendo eso, porque luego al final vamos a pedir que en el chat aquellos que quieran hacerte alguna pregunta lo hagan, que vamos a cerrar con eso, pero antes de eso, como para ir poniendo el contexto actual. En el contexto actual, tú has mencionado varias cuestiones, ¿no? Recientes que marcan nuestro contexto. Inestabilidad, bueno, la pandemia, eh, temas económicos, ¿no? Dificultades hasta, bueno, ¿no? Huaicos, en fin, el contexto actual. ¿Cuáles crees tú que son las capacidades o competencias que son fundamentales para dentro de nuestro campo poderse desarrollar, ¿no? El perfil, digamos, de un, bueno, comunicador, negocio, comunicador, emprendedor, ¿no? Comunicador que tiene esta característica de unir ideas aparentemente no tan obvias. Mira, creo que, vamos a ver, una de ellas y el motor que a mí me movía es la curiosidad es una de ellas. O sea, creo que no perder nunca esa inocencia, curiosidad de niño que teníamos cuando éramos niños, que nos permite entrar en nuevos caminos, que nos permite probar nuevas cosas, que nos permite ser flexibles ante las cosas que ocurren en nuestra vida y buscar y escarbar. Yo siempre pongo el ejemplo aquí de cuál es la diferencia de un arquitecto de un arqueólogo, ¿no? Un arquitecto no construye, no pone ni un solo ladrillo, sino planifica la construcción. Un arqueólogo, al contrario, escarba primero, se da cuenta que no hay nada y pasa a un siguiente punto, hasta que encuentre la pepita de oro y ahí le pone todas sus fuerzas a eso. Entonces, creo que hoy en día se necesita esa curiosidad de arqueólogo, en primer lugar. En segundo lugar, hay una psicóloga en los años 50 que se llama Carol Dweck. Ella hablaba de algo bien interesante, que es la mentalidad fija versus la mentalidad de crecimiento. La mentalidad fija es aquella que se siente a gusto con el reconocimiento de otros hacia ti. No sé, ganas tal concurso y el aplauso te genera demasiada satisfacción y estás buscando constantemente eso. Es una zona de confort, es una zona cómoda, pero la mentalidad de crecimiento es aquella que se siente cómoda con las críticas, con el feedback, porque estamos buscando constantemente crecer como personas. Entonces, esa mentalidad de crecimiento, de generar hábitos, de buscar o sea, qué podemos controlar o manejar para crecer, esa accountability, le llamo yo, es súper importante en los tiempos de ahora. Curiosidad, accountability. Y el tercero te diría que es la generosidad. O sea, el mejor liderazgo es aquella persona que se pone en el zapato del otro y que busca ayudar al otro. Hay una serie buenísima que se llama una serie en Netflix que era de un doctor que siempre le tocó liderar un hospital público y era un caos ese hospital, pero tiene una frase muy conocida que se va donde su equipo y le dice, oye, ¿cómo te puedo ayudar? ¿No? Era su frase de toda la serie. No me acuerdo ahorita el nombre de la serie, se me ha ido, pero creo que esa actitud de cómo puedo ayudarte, qué es lo que tú necesitas para yo estar presto, es el verdadero liderazgo, más allá de una actitud eh, como que jerárquica, o verticalista, es una actitud más horizontal en el que el servicio está primero, ¿no? Esas son las tres cosas. Bien, ¿y qué papel juega la ética en todo esto? 100%. De hecho, uno de los cursos que llevé con respecto al tema de la New Amsterdam, gracias, New Carito, esa es la Amsterdam. serie, Ahí esa es la está. serie. Buenaza. Yo creo que la ética permea, o sea, la ética es como la columna vertebral de estos tres elementos. Al final, ¿por qué tendría que crecer como persona? ¿Me entiendes? ¿Por qué debería desarrollar tal hábito en mi vida? ¿Por qué debería desarrollar tal habilidad? Eh, ¿Para qué? ¿No? Si es que no está una mirada de crecimiento moral, de ser cada vez mejor, de ser cada vez más bueno,
¿O para qué quiero ser curioso? ¿Por qué no que me quedo simplemente sentado en mi escritorio a lo que en la vida me toque? ¿O por qué no, por qué ser generoso? ¿Por qué no pensar en mí mismo, en mi claro. propio interés? ¿No? O sea, la ética es la columna vertebral de estas tres. Así es, muy interesante. Bien, a ver, veamos, me gustaría que nuestros Vamos a quitar la invitados chopa que de ya me da hoy, calor. a ver, así hace calor, ya va cayendo la tarde, pero tenemos un invierno un poco Raro. raro, hablando de contextos y situaciones, ¿no? También tenemos el niño costero, Sí, el niño sí. global, en fin. Que es siempre el contexto va a estar movido, nunca vamos a, que además es parte, ¿no? Del escenario en el que nos movemos como profesionales y como personas, no hay otra. Así que tenemos que manejarlo y buscar lo mejor. Pero ahora me gustaría, si es que aquí nuestros invitados, nuestros asistentes, quieren comentar algo por el chat, de WhatsApp, iba a decir yo por el chat, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna idea, algo que quisieran preguntarle a Daniel? A ver, están abiertos los chats Están para abiertos los ello. mensajes, bacán. Los mensajes, ahí esperamos, además de decirnos cuál es la serie, que bien que nos la dijeron porque no nos acordábamos. A ver, chicos, ¿qué les gustaría comentar? Una pregunta, y las vemos acá y con todo gusto las respondemos. ¿No? Sobre cualquiera de los aspectos, o algo que les inquiete. Dice, ¿qué recursos recomiendas para poder aprender sobre negocios? Ah, ya sabía que las cosas iban a venir por ahí. Daniel. A ver, yo creo, o sea, mira, creo que el hábito de la lectura es algo que es el resultado de esta curiosidad que te menciono. O sea, independientemente que la universidad te ayuda o te da las herramientas para estudiar en este marco que te da, yo sí creo que es importante en la habilidad o en desarrollar el hábito de leer. Libros de negocios, hay un montón, de no ficción, hay un montón disponibles. Y a mí el hecho de estudiar para ser cura me dio mucho ese hábito. Yo creo que al comienzo es difícil, ¿no? O sea, en verdad dice que uno perdón, lee lo que amas hasta que ames leer. Es un tip que da Naval Ravikant, me parece bien interesante, porque al comienzo el gran problema de los que no leen es que se han llevado una mala experiencia leyendo libros que les daban en el colegio y de repente no les gustaban y lo dejaron, ¿no? Primero encuentra esos libros que te interesen, empieza a desarrollar este gusto y luego vas a amar leer, amar el hábito de leer. Yo siempre tengo un no negociable del día que es por lo menos lee 30 minutos al día y vas a estar por encima del 3% de los peruanos en el país, o sea, de los peruanos, solamente leyendo 30 minutos al día. Entonces, creo que eso ya te pone en una situación, hablando de la empleabilidad, mucho mejor. Libros hay muchos, como les digo, si quieres aprender de negocios, lo básico, hay un libro que se llama MBA Personal de Kaufman, muy buen libro que es un compendio así, pero te ayuda a entender los negocios. Lean Startup de Eric Rice, eh, el minimalismo emprendedor de Sahil. Hay muchos Sahil Bloom, hay muchos libros que puedes, de hecho en mi propio canal personal están las recomendaciones de libros que te doy. Hábitos Atómicos de James Clear es un librazo, eh, pero bueno, ya hay varias preguntas. Sí, ahí vemos. Dicen, Nata dice, fue un problema delegar funciones. ¿Cómo es esto de trabajar en equipo, no? Delegar funciones. Cuando empezaste tu primer emprendimiento, del cambista, en un momento me imagino tienes pues que soltar un poco las cosas. ¿Qué pasa ahí? Difícil, sobre todo emprendiendo porque cuando tú emprendes es tu hijo, ¿no? Y Ujú, tú crees que sabes hacer mejor las cosas que el resto. Entonces, soltar no fue nada fácil para mí eh, por esta creencia de que yo creía que era el que mejor podía hacer esto. Sin embargo, hay una matriz que a mí me gusta, la matriz de Eisenhower, que divide lo importante y lo urgente, en donde hay cosas importantes y urgentes que tienes que hacerlas primero, hay cosas importantes no urgentes que en algún momento tienes que ponértela en tu plan, hay cosas urgentes no importantes que tienes que delegar y hay cosas no importantes y no urgentes que las tienes que dejar. Las cosas que empezaban a ser urgentes en mi vida, que no eran importantes,
que yo me sentía en algún momento en Cambista que estaba apagando incendios, y yo decía, oye, esta vaina está bien complicada porque no puedo hacer las tareas importantes que le aportan valor al negocio. Lo primero que hice fue, ok, tengo que, una de las cosas que a veces uno piensa de que uno tiene que crecer constantemente, sí, pero también tiene que documentar ese crecimiento. Entonces, el cambio de mentalidad que pasó en mi vida fue, y de mis socios, es empezamos a documentar nuestros procesos de atención al cliente, de operaciones, empezamos a documentar cómo hacíamos las cosas. Entonces, cuando documentas, ya es más fácil darle esa documentación a una nueva persona. Me llevé la sorpresa cuando hice este ejercicio que esa persona que contrataba hacía las cosas mejores que yo. Y ahí cambió mi chip. Ahí cambió mi chip y dije, ok, lo que se trata es encontrar, uno, documentar y encontrar a alguien que haga mejor la tarea que yo y yo enfocarme o dedicar mi tiempo, o alojar mi tiempo en aquello que tiene más impacto en el negocio, en la visión del negocio, etc. Eso fue un aprendizaje a golpes, o sea, no fue fácil. Todo esto te lo digo después de 6 años de Claro, haber emprendido Cambista, claro, pero obviamente, sí. un proceso. Y ahí también te preguntan, algunas recomendaciones o el tema de tener buenos aliados para emprender. Porque claro, ¿cómo defines quiénes son buenos aliados en un proceso de este tipo, en un proyecto? Sí, yo creo que tú lo debes saber bien, Gloria, cada proyecto tiene distintos stakeholders o grupos de interés, ¿no? Que se relacionan de alguna forma y que están más allá de tus clientes. Entonces, creo que el emprendedor, en mi caso, no es una persona, como muchos piensan, que se tira a una piscina vacía. O sea, hay planificación, ¿no? Hay una planificación, hay un mapeo de estos grupos de interés y estos grupos de interés tienen una relación contigo de alguna forma. En mi caso, por ejemplo, un grupo de interés en Cambista que eran las municipalidades, por ejemplo. Ujú, Las municipalidades habían sacado a muchos cambistas de las calles por temas informales. Entonces, en ese momento las municipalidades eran nuestros aliados. Creo que el aliado depende del proyecto en el que estés, pero es importante hacer este ujú. mapeo de jugadores y qué relación vas a tener con ellos. Eso fue clave y eso lo aprendí en la carrera. O sea, el mapeo de stakeholders es una estrategia que me enseñaron por cada proyecto que hacía, que era bien interesante, ¿no? Actores políticos, medios de comunicación, empresas que están relacionadas. Todo es un ecosistema que tienes que identificar. Ujú, sí, hay muchas preguntas, el tiempo es corto, vamos a ver, no sé si tú las estás viendo en el chat, Daniel. Sí, las Hay veo una que acá. me ha llamado la atención, bueno, ¿no? Algunas apuntan al mismo tema de los aliados, me parece muy interesante lo que has dicho. Y acá hay quien pregunta si este fue, Cambista fue tu primer intento o hubo algo previo que, bueno, que al final no llegó a desarrollarse, ¿no? También tiene que ver un poco con la idea de que no todo lo que uno plantea se llega a concretar. Sí, o sea, no es el único proyecto que ha fracasado. De hecho, al comienzo me metí con mi papá a exportar chía a Estados Unidos, nos estafaron y ya lo dejamos. Ay, Ese fue mi primer intento. con un De golpe ahí. ahí entré a redes de mercadeo, que también ahí me metí en una vaina complicada, o sea, era muy complicado vender un producto que ni siquiera creía que era bueno. Otras cosas, éxito, una Ujú, plataforma que se llamaba Paga Después, que daba préstamos en los comercios, o sea, cuando tú comprabas online te pedía pagar en cuotas sin interés. Entonces, ese quebró por la pandemia, por ejemplo, porque la morosidad, la deuda aumentó. ujú. Entonces, sí, o sea, creo en verdad que hay una frase también que me gusta mucho, que es que el mapa es el terreno en este caso. O sea, cuando tú quieres, mira, las mejores innovaciones en el mundo se han dado por prueba y error, no por planificación. Por ejemplo, la fórmula del ADN era un grupo de una universidad que estaba haciendo un trabajo sobre el cáncer. Entonces, probando y equivocándose, Ujú, llegaron a un gran descubrimiento. Y creo que las grandes innovaciones se dan por las pruebas y errores, por experimentar, por probar, ¿no? Yo no creo no ensalzo el mundo del emprendimiento, creo que cada uno tiene su camino y puede ir por el mundo corporativo, porque ahí veía una pregunta, o cómo decidir en el mundo corporativo, en el mundo de emprendimiento.
creo que cada uno tiene su camino, pero sí creo que es importante, sobre todo en el mundo universitario, donde el riesgo no tienes una, no sé, dependiendo, ¿no? Pero no tienes pues una grande responsabilidad en tu casa, no tienes 4 hijos o no tienes, no sé, cosas que tienes que estar más averso al riesgo. Creo que deberíamos, cualquier persona podría darse el lujo de emprender porque es como un MBA de vida. Aprendes de legal, aprendes de contabilidad, aprendes de atención al cliente, aprendes de recursos humanos. O sea, yo aprendí a una velocidad alucinante justamente probando y equivocándome, ¿no? Es Ujú. ahí donde están los mejores aprendizajes. Así es, Daniel. Veo que hay muchas preguntas, pero claro, el tiempo nos queda un poco corto. Acá veo una que es interesante, que dice si algún momento pensaste en renunciar a la idea, a vistas, es decir, proyecto estuvo alguna vez en riesgo, ¿no? 100%. Y si eso, ¿qué hubo? ¿Qué elementos fueron los que lo hicieron sostenible? Yo en algún momento los bancos nos cerraron las cuentas, dentro de los actores o aliados, el banco era como que un poco más agresivo con nosotros y nos cerraron las cuentas de cambista del banco. Y ahí yo estuvimos 3 meses en para, con solamente un banco, porque un banco, uno de los más grandes, nos cerró. Y ahí me llega una oferta laboral de otro banco en el lado de innovación. Yo no había terminado la universidad y me ofrecieron ser líder de innovación de un banco. Yo no había terminado, era el trabajo de mis sueños. Yo le dije a mi esposa y a mi actual esposa, le dije, amor, ¿qué hago con esto? Y me dijo, cógela. Dije, oye, la cojo, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Cuando uno, como Platón, ¿no? Cuando uno ve la luz ya es difícil como que ignorarla, ¿no? Y yo había visto la luz y para mí la luz era que la gente necesitaba este producto. Entonces, si es que tú validas que hay una necesidad real en el mercado, pucha, yo dije, no voy a renunciar a esto y voy a remarla, ¿no? Pero sí, sí Ujú. estuve a punto de tirar la toalla. Hay momentos así. Muy bien. Bueno, me gustaría que les comentes a nuestros asistentes de hoy para dónde te pueden escribir o cómo te pueden contactar para responder a todas esas preguntas que veo ahí Qué que bacán que hayan ¿no? preguntado tanto. Sí, a Pu- mí me encanta también que hay Tiene, algunas cosas las has ido respondiendo indirectamente, ¿no? Como tú puedes ver allí. Pero de pronto puedes dejarles algún contacto, alguna forma sí, en que te puedan, ¿no? Valga la redundancia, contactar para ya con más detalle, ¿no? Tú pues trabajas en este espacio de Hablemos de Negocio, yo creo que ahí podría ser un buen lugar, mira, sí, pero bueno. es un canal de YouTube que se llama Hablemos de Negocios. Ahí cuelgo el contenido un poco más largo, como clases, pero gratis, sobre negocios. En mi Instagram personal, de Daniel Bonifaz Z, ese es donde cuelgo los tips del día a día. Tengo un podcast también que se llama Emprende Brothers. Ahí justo mencionaban, hablo también con un socio mío de negocios todo el tiempo y de inversiones y de productividad. Entonces, creo que hay, como les digo, creo que hay disponibilidad de información, no solamente de estos canales, sino hay muchos creadores de contenido que aportan valor desde el lado de negocios y probablemente los conozcas también siguiéndome, te los voy a presentar, te puedo presentar a Jimena, hay varios ahí que creo que es importante que uno es el promedio de las 5 personas que se rodean. Entonces, si es que uno quiere crecer, debería también en el mundo digital estar vinculado de estas personas que están buscando también crecer en este mundo, ¿no? Entonces, sí, ahí me pueden ubicar. Excelente. Entonces, bueno, chicos, ya saben, si tienen consultas, quieren conversar con Daniel, y parece que está muy abierto a, ¿no? a dialogar con usted y tal vez puedan ser parte de algún emprendimiento, de algún proyecto, de alguna idea. De pronto uno tiene que aprender también a recoger las ideas de otros, ¿no? De hecho, que 100%. el conversar continuamente, el debatir, es donde surgen y observar la realidad, como tú dices, ¿no? Observar esos detalles que nos hacen ver dónde están los problemas que están muy ligados a los seres humanos, no andan por ahí sueltos. Así es. Daniel, ha sido un gusto. Ya cae la tarde, ya termina esta tarde de miércoles y además cerramos el ciclo contigo, lo cual, bueno, ha sido creo un broche de oro realmente. Como dicen ahí, es un capo,
y nos alegra Gracias. muchísimo que seas un egresado de nuestra facultad y de nuestra universidad, ¿no? Realmente eso es, creo que son de las cosas que más gratifican, ¿no? Cuando uno está en este mundo de la educación universitaria. Así que Qué alegría, bueno, Gloria. un orgullo, Ay, efectivamente. Claudita, mira, ahí está Ahí mi está mentora de la vida. Claudia Guillén, carrera de Comunicación e Imagen Empresarial de la Facultad de Comunicaciones. Un abrazo, que Un tengan abrazo todos gigante. una linda noche ya y nos encontraremos pronto en ese mundo de los negocios y otras cosas. Gracias, Cuídense Gloria, de verdad, mucho. lo Un máximo. abrazo. Cuídense. Chao, chao. Chao, hasta pronto.